se manejan como... ¿Perdón? ¿Hola? Ya, continuamos, ¿no? Ya. Hasta ahí de la explicación sobre prácticamente cómo vamos a manejar las fórmulas. ¿Alguna pregunta, duda, consulta? ¿Nada? Leslie, Kaylee, Nayeli, Jaime, Saúl, Heidi. No. Ya. Entonces continuamos, ¿ya? Ya. Yo podría hacerles una pregunta, pero, profe, y ahora, ¿qué pasaría si es que yo quiero colocar de distinta forma? Que los que vayan a la izquierda sean positivos y los que vayan a la derecha negativos. También se puede hacer. Yo voy a decir que mi eje X positivo van a ser los de la izquierda y mi eje X negativo, los que vayan a la derecha. También se va a aplicar el mismo criterio y va a salir el mismo resultado. Fíjense, digamos, si es que mi velocidad final va a la izquierda, entonces aquí puedo colocar positivo. Si es que mi velocidad inicial va a la derecha, entonces voy a colocar aquí negativo. La aceleración va a ser contraria también, ¿no es? Igual mi desplazamiento. Si es que va a la izquierda, va a ser positivo. Si es que va a la derecha, negativo. También me puedo dar este caso. Pero para comodidad, ya les dije, vamos a utilizar prácticamente referencia a nuestro plano cartesiano, ¿no ve? Ahorita nuestro eje X estamos utilizando como referencia, ¿no ve? Para que sea más fácil, para no confundirnos con los signos y todo eso. Que si quieren, ustedes me dicen, ¿no ve? Profe, lo realicemos en sentido contrario a la convención de signos que nos estamos dando. Pero sí está bien y van a ver que va a salir lo mismo. Va a salir el mismo resultado, ¿está bien? Ahora hay un casito más, un caso extra, ¿ya? Generalmente esto está en los libros. Dice, la distancia es igual al promedio de las velocidades por el tiempo, ¿no ven? También podemos utilizar esto. ¿Cómo manejaríamos así? ¿Ya? Lo mismo. Para la distancia, si es que va a la izquierda, negativo. Si es que va a la derecha, positivo. Para las velocidades igual. Si es que la velocidad final va a la derecha, positivo. Digamos que la velocidad inicial va a la izquierda, entonces negativo. Eso lo divido entre 2 y el tiempo siempre va a ser positivo. No vamos a utilizar tiempos negativos, ¿ya? Los tiempos para nosotros no van a ser negativos, ¿ya? Por eso no se analiza el tiempo, ¿está bien? Aquí hay un casito adicional que no lo vamos a ver, no creo que les pregunten, ¿ya? Son los números de Galileo, ¿ya? Pero por si acaso les explicaré, ¿ya? Por ahí les pregunto, ¿ya? Digamos que aquí me hago como de referencia, que ese va a ser mi origen, ¿ya? Al cabo de un segundo vas a recorrer, digamos, una distancia, yo que si una partícula recorre una distancia de una milla, por así se no ve, ya digamos que es súper veloz, una milla, entonces, y notamos que para el segundo recorre una distancia de 3 millas, va a seguir esta relación de números. Para el siguiente va a seguir 5 millas. Para el siguiente 7 millas. Y así sucesivamente, ¿ya? Va a ir prácticamente en función de los números impares, ¿ya? Digamos, para el siguiente, para el quinto segundo. ¿Cuántas millas recorrerá? ¿Hola? 9. 9 millas, correcto. ¿Ya? ¿Ya? Y su fórmula sería esta, ¿ya? Si es que quisiéramos verlo de manera vectorial, igual, ya les dije. La aceleración, ya saben, si va a la derecha, positivo. Si va a la izquierda, negativo. La velocidad inicial, igual. Si va a la izquierda, negativo. A la derecha, positivo. El desplazamiento, igual. A la izquierda, negativo. A la derecha, positivo, ¿no? Y en vez del tiempo, vamos a utilizar el enésimo segundo, ¿no? ¿Ya? Ahora, otras cositas que a veces se nos escapa, que necesitamos saber nosotros, es la velocidad del sonido.
Esto por el momento no necesito que se memoricen, pero después vamos a necesitar mucho, ¿sí? Porque vamos a llegar al tema de sonido y este dato es bien importante, ¿ya? La velocidad del sonido es 340 metros por cada segundo. Ahí la velocidad de la luz, ¿ya? La velocidad de la luz es 3 por 10 a las 5 kilómetros por segundo. También podemos utilizar esto, que la velocidad es 10 por 10, 3 por 10 a la 8 metros, ¿ya? Por cada segundo. También podríamos utilizar eso. ¿Está bien? Tenemos eso también. Ahora, ya que ya hemos tocado la parte de MRU y MRV, de MRU, por si acaso, es una simple fórmula que vamos a utilizar, ¿ya? Y estas dos formulitas que les dije, que va a ser como ayudita, ¿no? ¿Ya? También se puede utilizar para el MRV. Ya saben cuál es la condición, que las aceleraciones de ambas partículas sean iguales, ¿no? Para el MRU, solamente se va a utilizar esta fórmula. La velocidad es igual al recorrido dividido entre el tiempo, ¿no? Eso nos vamos a utilizar. Lo único que vamos a hacer es despejar y todo eso. Por eso no vamos a hacer mucho énfasis en esto. Lo que más énfasis vamos a hacer es en MRV, ¿ya? En eso es lo que más se equivocan, ¿ya? Seguimos, para caída libre. Aquí está la deducción de la fórmula para distintos tipos de altura. Ya les dije que la gravedad varía en función de la altura. Si es que quieren calcular la aceleración de la gravedad en función a qué altura respecto del mar están, entonces lo pueden calcular esto, ¿sí? De esta forma. El AG es la constante gravitación universal de Newton. M sub T es la masa de la Tierra, R sub T es el radio de la Tierra y H sub Y es la altura respecto del nivel del mar en el que se encuentra una persona que quiere medir prácticamente la gravedad, ¿ya? ¿Ya? La constante gravitacional, aquí se los he dejado, es 6.674 por 10 a la menos 11. El radio de la Tierra en colegial en la vida Ibar es 6.37 por 10 a la 6 metros. La masa de la Tierra 5.97 por 10 a la 24 kilogramos. La altura Y, nosotros nos vamos a dar como referencia. Y la gravedad, nosotros para nuestros cálculos, si es que no nos dan los problemas, vamos a utilizar 9.81 metros por cada segundo cuadrado. Así es que en algún caso, que dudo que no nos digan, vamos a utilizar, digamos, si es que nos dan ningún problema, utilice la gravedad a nivel de La Paz, o el problema nos especifica que está a nivel de La Paz, vamos a utilizar este valor, ¿ya? Que es 9.78, ¿ya? Con dos decimales nada más, ¿ya? Aquí está con tres decimales. Pero nosotros ya sabemos que el 5, cuando el número al que queremos redondear es impar, lo convierte prácticamente par, ¿no? Entonces nosotros vamos a utilizar como referencia 9.78 metros por cada segundo al cuadrado, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende, no? Ya, ahora sí, a lo que nos concierne, que es caída libre, ¿ya? Fíjense, aquí he vuelto a colocar las tres mismas ecuaciones que puse hace un momento. ¿Qué diferencia hay? Si se fijan bien, observan bien, la única diferencia es la aceleración. En vez de aceleración está una letra G. Esa letra G para nosotros, ya les dije, es la gravedad. ¿Está bien? ¿Cuánto es la gravedad que vamos a utilizar nosotros? Hola. 9 kilómetros por hora. Exacto. Solamente una sola persona no está participando. ¿Qué ha pasado con los demás? Saúl, Jaime. Ya. Voy a pensar que están ahí, ¿ya? ¿Cómo vamos a utilizar estas tres ecuaciones? ¿Ya?
Fíjense, aquí tengo una particulita. Este va a ser mi sistema de referencia. Voy a decir que aquí va a ser mi posición cero. Vamos a analizar solamente el eje Y, ¿ya? ¿Ya? Eh, si es que mi partícula va a ser lanzada con una velocidad inicial y va a ser lanzada hacia arriba, entonces yo voy a decir que el signo de la velocidad inicial va a ser positivo. Este signo de aquí va a ser positivo. En caso de que, digamos, yo lo lance hacia abajo, ¿qué signo tendría que tener la velocidad inicial? Negativo. Exacto, negativo. Tendría que ser negativo, ¿no? Ahora, digamos que yo lo lanzo hacia arriba, ¿ya? La velocidad inicial tendría que ser positivo, ¿no? Digamos que en eso. Ahora, va a llegar hasta cierto punto, luego vuelve a bajar, ¿no? Porque ustedes saben que todo lo que sube, baja, ¿no? Si escupes hacia arriba, lo mismo que has escupido, se te va a llegar, ¿no? Aquí fíjense, en este punto, digamos que he lanzado mi pelotita hacia arriba, va a bajar, baja, 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 y llega a este punto. ¿En qué sentido iría la velocidad? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Hola, Hacia abajo. hacia abajo, ¿no? Y si es que va hacia abajo, ¿qué signo le voy a colocar a la velocidad final? Negativo. Negativo, correcto. ¿Ya? Fíjense que aquí ya estamos armando una ecuación, ¿eh? Ahora, nosotros sabemos que la gravedad va hacia el centro de la Tierra, ¿no? Y para nosotros, ya dijimos, en términos vulgares, va a ser hacia abajo. Entonces, ¿qué signo siempre va a tener la gravedad? Negativo, ¿no? Por eso aquí ya lo puse por defecto el signo. Ya no coloqué más y que hay que analizar su signo y todo eso. Como va a ser el centro de la Tierra, entonces el signo va a ser negativo, ¿no? Estamos utilizando las mismas ecuaciones que del MRV, ¿ya? A veces esto les sabe asustar a ustedes en el colegio. No sé si se acuerdan. A mí, la primera vez que lo he visto, me ha asustado a mí. ¿Está bien? ¿Ya? Hasta ahí preguntas, dudas, consultas de cómo se va a manejar estas tres ecuaciones. Uy, hola. No. Yo Ya, por si acaso aquí se los puse un dibujito. Fíjense, el nivel de referencia va a ser este, ¿no? Mi posición cero, ¿no? Si es que va encima de eso, positivo. Si es que va debajo de eso, negativo. Lo mismo va para el desplazamiento, ¿no? Si es que está por debajo de mi nivel de referencia, negativo. Si es que está por encima, positivo, ¿no? Si es que la velocidad va hacia arriba, positivo. Si es que va la velocidad hacia abajo, negativo. La gravedad siempre va hacia abajo, entonces va a ser negativo. Estamos analizando de manera vectorial, ¿ya? Los profesores para esto nos dan distintos tipos de fórmulas para cada caso, ¿no? Cuándo va a ser positivo, negativo, todos los rollos he visto que algunos profesores se hacen, ¿ya? Pero viéndolo de esta forma, hacia arriba, hacia abajo, más sencillito se vuelve. No sé si les puede hacer más facilito. Si es que no, entonces me dicen, profe, lo analicemos de como mi profesor de colegio me sabe enseñar y no me voy a salir, ¿está bien? ¿Ya? Lo mismo va para este caso, ¿ya? Igual, de la misma forma se analiza. Si es que va hacia arriba, positivo. Hacia abajo, negativo. Hacia arriba, positivo. Hacia abajo, negativo. Hacia arriba, positivo. Hacia abajo, negativo. Si se fijan, se ha vuelto algo bien redundante, ¿no? Derecha, positivo. Izquierda, negativo. Arriba, positivo. Abajo, negativo, ¿no? Ahora, aquí va a haber unos casos particulares, ¿ya? Lo podemos deducir. Esto se puede deducir, no es muy complicado deducir. Pero como yo sé que a ustedes les encantan las formulitas, los he anotado por si acaso, ¿ya? El tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo es prácticamente el tiempo en el que va, digamos que desde ese punto se lanza una partícula, cuánto tiempo se va a tardar en subir y volver a bajar. En subir y volver a bajar hasta el mismo punto desde donde se ha lanzado. Ese tiempo se calcula de esta forma, como dos veces
la velocidad inicial sobre la gravedad. ¿Ya? ¿Está bien? La altura máxima. La altura máxima es la altura a la altura máxima que, bueno, a la altura mayor a la que se puede llegar cuando se lanza una pelotita, por decirse, ¿ya? Digamos, es que esta pelotita lo lanzo hacia arriba, va a llegar hasta cierto punto en el que ya no va a tener velocidad y va a querer caer, ¿no ve? Ese va a ser mi altura máxima. Y en ese punto, por si acaso, como dato, en ese punto, cuando llegue arriba, ya no puedo subir más. En ese mismo punto, en ese mismo instante, la velocidad va a ser cero, como está puesto aquí. Fíjense, aquí se los he puesto por algo, se los he puesto en este grafiquito, la velocidad igual a cero. ¿Está bien? En ese punto va a tener prácticamente una altura. A eso se le llama altura máxima, ¿ya? ¿Cómo se calcula? Va a ser la velocidad inicial elevado al cuadrado dividido entre dos veces la gravedad. Generalmente no vamos a utilizar esta formulita, ¿ya? Estas formulitas. Nosotros vamos a tratar de deducir, ¿ya? Porque a veces es muy complicado recordar tantas fórmulas, ¿eh? Si se fijan, ahorita hemos debido ver como unas 7 fórmulas, 8, 9 fórmulas hemos debido ver, ¿no? A ver, 3, 6, con este 7, 12, 13, 14, 15 fórmulas hemos visto, ¿no? Pero si se dan cuenta, en sí hemos utilizado 4 fórmulas. Uno del MRU, esta fórmula que es parecida del MRV, en vez de gravedad, aceleración. Esta fórmula, ya les dije, en vez de gravedad, aceleración. Esta última fórmula consiste en 4, en vez de gravedad, aceleración. Lo único que cambia es gravedad por aceleración, ¿no? Se aplica lo mismo. El tiempo de alcance. Fíjense, si lo coloco esto en vez de manera vertical, de manera horizontal, vamos a tener la misma fórmula que hemos tenido hace un momento. A ver, voy a tratar de subir. ¿Dónde estaba esa fórmula? Ah, está. El tiempo de alcance. Este gráfico está mal, ¿ya? El tiempo... Aquí está. El tiempo de alcance. Este es el gráfico que está mal. Lo voy a corregir, ¿ya? Me había olvidado corregirlo. Eh, es el tiempo en el que una partícula le va a alcanzar a otra, ¿ya? Fíjense esa formulita. Va a ser la distancia, la velocidad de la partícula con mayor velocidad menos la velocidad de la segunda partícula con menor velocidad, ¿no? Lo mismo se aplica aquí. Le va a tratar de alcanzar, ¿no? Y aquí está su condición, ¿ya? ¿Cómo voy a colocar prácticamente aquí? ¿Ya? El que tiene mayor velocidad siempre primero se coloca. ¿Está bien? El tiempo de encuentro. Lo mismo que en el anterior. ¿Se acuerdan que en vez de menos era más, ¿no? Entonces lo mismo. Fíjense. El tiempo que se van a encontrar dos partículas. Hasta ahí, preguntas, dudas, consultas. Fíjense que ya hemos pasado la teoría de MRU, MRV y caída libre. Ya les he explicado más o menos cómo vamos a trabajar, cuál va a ser la convención de signos y todo eso. Hola. Hola. No, profe. ¿Se entiende? Sí, Ah, ya. Listo. Pasamos al movimiento en dos dimensiones, más conocido y más temido como movimiento parabólico. ¿Ya? Primero, vamos a acordarnos lo que hemos hecho de descomposición de vectores. Digamos que aquí tengo una partícula que va a ser lanzada con cierta velocidad, ¿ya? Aquí hay una velocidad, ¿ya? Y nos van a dar un ángulo. ¿Qué hacemos para descomponer? Sí o sí, para la mayoría de los ejercicios vamos a tener que descomponer en el eje X y en el eje Y. ¿Y cómo descomponemos esto? Decimos, si es que vamos a descomponer en el eje X, ya saben. Si es que va a estar con el ángulo, ¿qué vamos a colocar? Coseno, ¿no? Si es que va a estar sin el ángulo, seno. Ahora, por ahí nos piden hallar el ángulo. Lo único que tenemos que hacer es dividir, ¿no? La velocidad que está descompuesta en el eje Y respecto a la velocidad que está descompuesta en el eje X, ¿no? Vamos a tener prácticamente su pendiente, que sería la tangente de ese ángulo.
Lo único que tenemos que sacar es el arco tangente. Ya tenemos ese ángulo, ¿no? Ahora también puede que nos pidan, digamos, nos den la velocidad descompuesta, nos pidan prácticamente el tamaño de la resultante de esa velocidad. Lo único que se hace es sacar el módulo. Ya les dije, el módulo es el vector descompuesto en el eje X al cuadrado más el vector descompuesto en el eje Y al cuadrado, ¿no? ¿Está bien? Es lo que hemos hecho en vectores, ¿no? Como les dije, vuelvo a recalcarles, estamos utilizando sigue vectores, pero esta vez lo vamos a ver más bonito, ya no tan abstracto, ¿no? Más aplicativo. Ya, vamos a tener varios tipos de casos, ¿ya? Pero van a tener el mismo análisis, ¿ya? Digamos el lanzamiento horizontal. Digamos que yo lanzo, digamos aquí hay una mesa, yo lo lanzo con cierta velocidad a una partícula, ¿ya? Se mueve con esa velocidad, llega a este punto, va a adquirir una velocidad, ¿no? Y yo voy a decir que desde esa posición va a iniciar prácticamente todo mi análisis. Entonces aquí a la velocidad en este punto lo voy a llamar velocidad inicial, ¿ya? Y esto más me tengo que acordar, que la velocidad en el eje X va a ser constante, ¿ya? O sea, no va a variar. Digamos, si aquí se desplaza 1 metro, pasa un segundo y se desplaza 1 metro, entonces para el siguiente segundo igual va a desplazarse 1 metro. Si es que lo pongo desde el nivel de referencia cero, entonces para el segundo segundo va a tener prácticamente desplazado 2 metros. Para el tercer segundo, 3 metros. Para el cuarto segundo, 4 metros. Para el quinto segundo, 5 metros. ¿Ya? La velocidad en el eje X va a ser constante. ¿Está bien? Por eso por eso al principio hemos descompuesto la velocidad. Porque nosotros vamos a analizar en dos ejes, en el eje X y en el eje Y. Cuando analizamos en el eje X, el movimiento va a ser rectilíneo uniforme. O sea, vamos a utilizar esa formulita de la velocidad, es igual al recorrido dividido entre el tiempo. ¿Está bien? Esa formulita nos vamos a utilizar en el eje X. Esa va a ser nuestra única fórmula que vamos a utilizar. ¿Está bien? Ahora, en el eje Y va a comportarse, fíjense, aquí lo han superpuesto, todo su movimiento. Si se fijan, va a ser como si fuese prácticamente caída libre, ¿no? Aquí va a estar la partícula, desde donde se deja caer, y va a empezar a incrementarse por cada segundo más su desplazamiento en función de la gravedad, ¿no? Va a tener un comportamiento de caída libre, o MRV, donde la aceleración va a ser la gravedad, ¿no? Entonces, en el eje Y, nosotros lo vamos a analizar como si fuese caída libre. Por eso no avanzamos primero movimiento parabólico, luego caída libre. Primero avanzamos caída libre para luego hacer movimiento parabólico, para que se vuelva más sencillito. ¿Está bien? Aquí tenemos otro caso, el tiro oblicuo, ¿ya? Aquí está, fíjense, aquí está mi velocidad inicial. Fíjense, me está dando con una dirección y un sentido. ¿Qué es lo que primero tenemos que hacer? Es descomponerlo en el eje X, la velocidad, y en el eje Y. ¿Para qué? Les vuelvo a recalcar. Para analizar en el eje X como si fuese MRU y en el eje Y MRV o caída libre. ¿Está bien? ¿Ya? Por cada instante va a tener prácticamente su velocidad. Esto los voy a explicar prácticamente con ejemplos cómo se calcula ya. Ya, como ustedes saben, en caída libre, cuando llega a su altura máxima, su velocidad en el eje Y se vuelve cero, ¿no ven? Pero en el eje X se mantiene constante su velocidad. Por eso está aquí con un solo vector. En cambio, en el inicial tiene dos componentes, ¿no? En el eje X y en el eje Y. En otro instante tiene componente en el eje X y en el eje Y. Pero en la componente del eje X, la velocidad se va a mantener, va a ser constante. ¿Está bien? En cambio, en el eje Y sí va a variar. Digamos, aquí era un poco grande, aquí se va a reducir su velocidad, aquí va a ser cero, se va a volver a incrementar, se incrementa más. Aquí la velocidad en el eje Y va a ser más grande, aquí al final va a ser mucho más grande. ¿No? ¿Sí? Aquí está. Se los he vuelto a recalcar aquí. Las ecuaciones para el eje X van a ser las mismas que en el MRU.
las ecuaciones para el eje Y va a ser lo mismo que en el MRU B. Está mal, MRU B, ¿ya? O también, para que sea más sencillo para nosotros, las mismas ecuaciones tienen caída libre. ¿Está bien? Ahora, aquí nuestro profesor en colegio nos sabe dar esta famosa ecuación, ¿ya? Se llama la ecuación de la trayectoria. Por mi parte, generalmente a mí no me gusta utilizar esta ecuación, porque a veces hay que utilizarlo y despejar y todo eso es todo un lío, ¿ya? Y a veces no se sabe cumplir y uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Cómo tendría que analizar los signos? Y se puede analizar como yo les he enseñado a analizar los signos, sí va a dar, pero también se puede utilizar solamente utilizando prácticamente las ecuaciones que les dije, ¿ya? Para el eje X, MRU. Para el eje Y, caída libre. Igual les va a salir esta misma fórmula les bota. Obviamente es un poquito más de procedimiento, se tarda un poquito más, pero ya no tienes que analizar, memorizarte esto. Intuitivamente vas a llegar a esta fórmula, ¿está bien? Ahora, igual que en caída libre, hay otras formulitas. El de la altura máxima, el tiempo de vuelo, el alcance máximo, la velocidad en cualquier instante, eso, ¿no? Eh, Esto también se puede deducir. Nosotros vamos a procurar deducir prácticamente o no utilizar esta fórmula de memoria para que vean que se puede llegar. Obviamente te toma un poquito más de tiempo, pero llega a estas formulitas. ¿Está bien? Ahora, otra cosa que quiero que sepan es esto, esta partecita. ¿Está bien? Se los voy a colocar con amarillo. Es, es el ángulo para un alcance máximo. ¿Ya? Volver a mis grafiquitas. Aquí no tengo. Vamos aquí. Aquí. No, con el de arriba. ¿Cuándo se va a dar? ¿Para qué ángulo se va a dar un mayor alcance máximo? El mayor de todos los alcances máximos. Sí o sí se va a dar cuando tengamos un ángulo de 45 grados. Esto sí me pueden preguntar como de manera teórica, ¿ya? Esto lo quitaré. Es algo bien importante para mí, ¿ya? El ángulo para un alcance máximo es 45 grados, ¿ya? Si es que en un examen les dicen, ¿cuál es el ángulo para un alcance máximo? Inciso A, 30 grados. Inciso B, 90 grados. Inciso C, 45 grados. Inciso D, 75,96. Inciso D, yo qué sé, 60 y 65. Otro inciso, 0 grados. ¿Ustedes qué van a responder? Inciso C, ¿no? Porque es 45 grados. Eso no se tiene que olvidar. El ángulo para un alcance máximo es 45 grados. ¿Está bien? ¿Hasta allí alguna pregunta, duda o consulta? ¿Hola? No, A ver. Ya, no. ya. Ahora, otra cosa, ¿ya? Si se tiene dos proyectiles que tienen la misma velocidad, ¿ya? Que van a ser lanzados con la misma velocidad, ¿ya? No importa su ángulo, en qué ángulo de disparo se esté lanzándose. Si es que tienen la misma velocidad y su desplazamiento es el mismo, digamos, en aquí este tenía un ángulo de 35 grados. Obviamente tenían la misma velocidad ambas partículas, ¿no? La partícula A y la partícula B tienen la misma velocidad y este tenía un ángulo de 35 grados. Y recorren prácticamente, después de que se los dispara, recorren la misma distancia. No importa que tengan distintos tiempos, el otro ángulo de la otra partícula va a ser su ángulo complementario. ¿Está bien? Eso también me podrían preguntar como de manera teórica. Ya me pueden decir, si una partícula tiene una velocidad de 10 metros por segundo, la segunda tiene igual la misma velocidad inicial, la primera tiene un tiempo de recorrido de 5 segundos, la segunda de 1 millón de segundos, ¿ya? Pero recorren la misma distancia, hay
El segundo ángulo, digamos que el primer ángulo me da 20 grados. El segundo ángulo, ¿cuánto va a ser? Hola. Hola. O vuelvo a repetir la pregunta. Sí. Ya. Fíjense, voy a volver a explicar y voy a volver a repetir, ¿ya? Primera condición que tiene que tener esto, ¿ya? Para lo de los ángulos complementarios, ¿ya? Que la velocidad de la partícula A tiene que ser la misma que la velocidad de la partícula B. No importa la dirección que tenga, ¿ya? O sea, el ángulo, ¿ya? Y no importa cuánto de tiempo se tarde en recorrer esa misma distancia, digamos, la distancia que hay entre A y B, ¿ya? Digamos que es de 100 metros, ¿ya? No importa cuánto sea el tiempo, el ángulo de A, digamos que me da, yo qué sé, de diez grados, entonces el ángulo del proyectil B va a ser su ángulo complementario de A. Es decir, que a 90 grados le tengo que restar este ángulo, ese ángulo va a tener este proyectil B. ¿Se entiende, no ve? Digamos, si aquí era 10 grados, aquí ¿cuánto va a ser? 80 grados, ¿no ve? Ahora, les hago la misma pregunta, pero ¿qué pasaría si es que de este ángulo B fuese 60 grados? El ángulo de A, de alfa, ¿cuánto sería? 40 grados. No, les dije Ah, que el no, ángulo no, 30. 30, correcto. Sí, perdón. ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda, consulta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por si acaso aquí se los voy a anotar. Condiciones que tiene que tener para cumplirse esto de los ángulos complementarios. Primero que la velocidad de A tiene que ser igual a la velocidad de B, ¿no es? Primera condición. Segunda condición, que el recorrido de A tiene que ser igual al recorrido de B, ¿no es? Última condición, que el tiempo de A tiene que ser igual al tiempo de B. No, ¿no ve? No importa qué tiempo tenga, no importa qué tiempo se tarde, ¿no ve? Entonces, si es que cumple estas dos condiciones, que la velocidad de A es igual a la velocidad de B y el desplazamiento de A es igual al desplazamiento de B, o sea que van a recorrer prácticamente el mismo desplazamiento, entonces se va a cumplir esto, que el ángulo beta va a ser igual a 90 grados menos el ángulo alfa. Ángulo alfa, ¿no? O lo que es decir, el ángulo alfa más el ángulo beta tienen que dar como suma 90 grados, ¿no? Eso, ¿está bien? Ahora, velocidades relativas. No vamos a utilizar mucho esto, ¿sí? No creo que les pidan, pero igual les explicaré, ¿sí? Se puede utilizar como trucos, ¿ya? Porque a veces es medio complicado sobre algunos ejercicios y esto nos ayuda harto, ¿ya? Generalmente, cuando he dado a los del facultativo de ingeniería, eh, los ejercicios que les daban eran un poquito largos. Entonces, ¿qué hacíamos? Utilizamos velocidades relativas. Está en su contenido de ellos, entonces, lo volvemos más sencillito, ¿está bien? Los problemas se vuelven más sencillos. Digamos, aquí. eh, si yo tengo un observador que está fijo y tengo,
dos cochecitos, ¿no ve? Y quiero ver prácticamente qué velocidades tienen, ¿no ve? Digamos, quiero saber la velocidad del cochecito A, ¿no ve? Entonces, puedo hallarlo. Pero en cambio, si mi observador está, digamos, en el cochecito B, va a tener movimiento mi observador, ¿no ve? Y el cochecito A se va a mover con cierta velocidad, ¿no ve? Entonces, lo único que tengo que hacer es restar prácticamente esas dos velocidades. Y va a parecer como si mi cochecito A se moviera con una velocidad menor y no variaría mucho su velocidad. Es un caso capcioso. Con ejercicios les voy a explicar esto mejor ya. Voy a tratar de buscar un ejercicio sencillo para explicarles esta parte, ¿ya? Pero nos ayuda harto, ¿ya? Y su notación es de esta forma, ¿ya? Lo mismo se puede hacer con aceleraciones. Con aceleraciones es mucho mejor todavía. Digamos, es que tenemos un problema de MRV, lo podemos volver MRV, de MR1 nada más, movimiento rectilíneo uniforme. Sin aceleración lo podemos volver, ¿ya? Dependiendo de qué punto de vista lo veamos, ¿ya? Hasta ahí, sobre lo que hemos avanzado hasta antes de velocidad relativa, ¿alguna pregunta, duda, consulta? ¿Alguien? Leslie, Nayeli, Kaylee, Katie, Jaime, Saúl. No. Ya, en unos minutos se va a acabar nuestra sesión. En un minuto, creo. Vamos a darle